Hola, buenos días. Os voy a mandar un vídeo explicando el último problema que mandé a clase, el de una tabla que recogía en 8 alumnos de secundaria el número de horas que veían la televisión y la nota media obtenida en la última evaluación. El número de horas que veían la televisión venía en esta columna, era la X, y el número de la nota que obtenían en la evaluación era esta nota de aquí, la Y. ¿De acuerdo? Luego, a mí las columnas que me dan son simplemente estas dos. Estas tres columnas que ha puesto aquí Alejandro, pues las tengo que ir obteniendo yo, ¿de acuerdo? Para obtener, pues, la varianza de X, la varianza de Y o las desviaciones típicas y la covarianza, que son lo que me permite obtener estas columnas de aquí. Él ha puesto aquí la representación gráfica de los datos de la tabla. X evidentemente viene en este eje y en este eje. El 0,8, pues para 0 tenemos aquí el punto 8, para 2, 6, para 2, 6 tenemos aquí un puntito, para 1, 8, para 1, 8 tenemos aquí el punto, y para 3, 6, 3, 6 tenemos aquí el punto, etc. Y ha obtenido los distintos puntos. Y después ha dibujado la recta de regresión que ha obtenido. Vamos a ver. Y tenemos que contestar a una serie de preguntas. Representar los datos gráficamente es esta tarea de aquí, era el apartado A. Permite el análisis deducir el signo de R de la recta de regresión de Y sobre X. Pues vamos a ver el análisis de los datos. Si los datos están colocados de esta manera y la recta de regresión va a salir así, esta recta tiene una pendiente negativa. Eso quiere decir que a mí me va a salir negativo el coeficiente de correlación, ¿de acuerdo? Y por tanto tengo una recta de Y sobre X con ese coeficiente negativo. Cuanto más va avanzando la X, menos voy obteniendo de la Y, ¿no? Parece claro en que cuantas más horas se ve la televisión, por ejemplo en este dato 4, pues 1 la nota de la evaluación, ¿de acuerdo? Aquí cuantas menos horas, 0, pues una nota de 8, ¿de acuerdo? No tiene que ser una función, pero sí. Vamos a ver. ¿Qué necesito para hacer todos los cálculos? Pues yo necesito la media de X. Para la media de X voy a sumar los datos X. Yo tengo aquí que suman 16. Voy a sumar los datos Y y suman 43. Entonces, ¿cuál sería la media de horas que estamos viendo la televisión? Pues la media de horas que estamos viendo la televisión son la suma de todos los X dividido por el número de datos X que hay, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, 16 partido por 8. Y obtenemos una media de 2. Tened en cuenta que la media tiene que salir evidentemente un valor que esté comprendido entre el menor valor que aparece en X, que es un 0, y el mayor valor que aparece en X, que es en este caso un 4. La media sale 2, es razonable. Media de la variable Y, media de nota en esa evaluación, pues sumamos todos los datos de Y, que suman 43, y dividimos por el número de datos que hay, que vuelven a ser 8, evidentemente. Así que 43 dividido por 8 da una media de nota de 5,375. ¿De acuerdo? Que también parece razonable. La nota más baja es un 1 y la nota más alta es un 8. Y sale una media de 5,375. Desviaciones típicas. Pues para las desviaciones típicas necesito los datos X al cuadrado, los datos Y al cuadrado. Los datos X al cuadrado son coger los datos de X y elevarlos al cuadrado, y este sería su sumatorio, el sumatorio de los X u Y al cuadrado, la suma de esta columna, ¿de acuerdo? Que suman 44. Entonces es este 44 de aquí, partido por el número de datos menos la media de X al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, y sale 1,22. Desviación típica de Y. Aquí debería aparecer una Y, ¿vale? Bueno, pues es la suma de los datos de Y al cuadrado, 275, partido por el número de datos que son 8, menos la media de Y elevada al cuadrado, 5,375 al cuadrado, y sale un resultado de 2,38.
¿Qué más necesitamos? Necesitamos la covarianza. Para la covarianza sí se mezclan los datos de x y de y. Es decir, necesito una columna de x sub y por y sub y. Es decir, cada dato x multiplicado por su correspondiente dato y. 0 por 8 suma da 0. 2 por 6 serían 12. 1 por 8 es 8. 3 por 6 son 18. 4 por 1, que sería 4. 2 por 4, que sería este 8. 1 por 7, que sería 7. Y 3 por 3, que sería 9. Y necesito el sumatorio de esa columna, es decir, la suma de esta columna, da 66. Sería este 66 partido por el número de datos, que son 8, menos la media de x por la media de y multiplicadas. Y todo eso da menos 2,46, que sale la covarianza. El coeficiente de correlación, es decir, si la correlación es muy alta y mucha dependencia entre una variable y otra, pues se divide la covarianza entre la desviación típica de x por la desviación típica de y. Y nos da menos 0,84. Bueno, sale relativamente razonable que hay dependencia entre una variable y la otra. ¿De acuerdo? Y, como dijimos antes, sale negativa. La recta de regresión iba a salir con pendiente negativa. Cuanto más aumentaba el número de horas, más disminuía la nota en la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito para la recta de regresión de y sobre x? Pues la recta de regresión de y sobre x es la media de y. Aquí Alejandro ha aproximado, en vez de poner 5,375, ha puesto 5,38, ¿vale? Estamos despreciando ahí un decimal por ganar en acortar un poquito la ecuación de la recta, menos 1,65. Este 1,65 es este valor de aquí, es la covarianza dividido por la varianza de x. Cuidado que es sigma de x al cuadrado. Es decir, que era 1,22 la desviación típica de x, pues 1,22 al cuadrado. Y eso nos da menos 1,65, que es este menos 1,65 que aparece aquí, multiplicado por x menos la media de x, ¿vale? Que era 2. La media de x era 2. La multiplicación tiene prioridad. Esto es una multiplicación, por tanto este menos 1,65 tiene que multiplicar a x, menos 1,65 tiene que multiplicar a menos 2. Me da menos 1,65x más, porque menos 1,65 por menos 2 daría positivo más 3,3. Ahora este es un número y este es un número, con lo cual estos dos números se suman, que no se pueden sumar con este término porque lleva x. Por lo tanto sería que mi recta de regresión, a esto le podríamos poner ya un recuadro porque es la recta de regresión de y sobre x, sería menos 1,65x más 8,68. Resultado de sumar este término de aquí con este término de aquí. ¿De acuerdo? Sería ese 8,68. Y ahora, me hacen una pregunta. Me dicen, ¿qué pasaría? Que es la idea de todo esto de la recta de regresión, es decir, la estimación. ¿Qué nota media cabría esperar de alguien que ve 3,30 minutos la televisión? Bueno, teniendo en cuenta que 3,3, o sea, 3 horas 30 minutos sería como 3,5 horas, y eso es lo que ha puesto aquí Alejandro. Y esto se le pone un gorrito porque es una estimación, es decir, este valor no tiene por qué ser real. Este resultado de nota de 2,9 no es real, es lo que se llama una estimación, puesto que se ha obtenido a través de la recta de regresión. ¿De acuerdo? No se tiene por qué corresponder con el dato de nadie en la realidad, pero es una estimación que hacemos, que esto sería lo razonable obtener. Si alguien ve 3 horas y media la televisión, pues sustituimos en la x por 3,5 y hacemos la operación. Primero multiplicamos esto y después le sumamos el 8,68 y nos da una nota media de 2,9. Aquí Alejandro ha puesto que aproximadamente sería un 3. ¿De acuerdo? Y por otra estimación, ¿qué pasaría si alguien ve 5 horas la televisión? Pues cambiamos la x por 5 y hacemos las operaciones y nos sale una nota de 0,4, que también sería una estimación. Es un i estrella o un i con gorrito porque no es un valor real
que tenga por qué salir, sino que estamos estimando, creyendo que saldría algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pretendemos con las distribuciones bidimensionales, estimar algo que no tenemos el dato. Es decir, nosotros nunca nos ha ocurrido aquí que nadie viera o contestase que ha visto 5 horas la televisión, pero si todo funcionase de la misma manera, debería tener esta nota. ¿De acuerdo? Pues venga, un abrazo y que os sirva para hacer el trabajo. Recordad que el trabajo, vuestra tarea principal es recoger datos de dos variables, de una variable x y una variable y, para hacer un trabajo exactamente igual que lo que hay en este problema. Todo más o menos calcado y hacer alguna pequeña estimación. La idea es que los datos x y los datos y sean interesantes para vosotros. Algo que os parezca interesante y que creáis que hay una dependencia entre la variable x y la variable y que vais a tomar. Pues venga, un abrazo a todos y que os sirva.